Buenos días, mis queridas hermanas. En esta mañana quiero agradecerle al Señor por la oportunidad que me ha dado la pastora Julieta de poder compartir con vosotros este pequeño estudio de la palabra de Dios. Yo le he llamado mujer valiente. Vamos a hablar de la mujer samaritana. Después de orar, el Señor ha puesto muy fuerte en mi corazón que lo compartiera con vosotros y quiero compartirlo. En esta historia yo no la voy a leer, está en Juan 4:1, pero os la voy a explicar. Yo creo que más de una de vosotras habéis escuchado de la mujer samaritana y voy a transmitirlo. La historia de hoy comienza con Jesús, que tenía que pasar por Samaria. Había andado mucho camino y llegó cansado y se sentó junto a un pozo. Y mandó a sus discípulos a que fuesen a comprar al pueblo alguna comida, porque él se encontraba cansado. Estando sentado Jesús en el pozo, llegó una mujer samaritana a coger agua del pozo. En aquel tiempo el agua en Samaria era muy valiosa, porque sabemos que era un desierto, no tenían el agua como la tenemos ahora en los pueblos y pues tenían que recorrer un gran camino, también el cántaro pesaba y el agua era muy valiosa. Jesús se acerca a la mujer y le pide de beber agua. La mujer se extrañó porque decía que como él siendo judío le pedía a ella agua, porque entonces los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Ella respondió, le extrañó. Le dijo a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una samaritana? El Señor, con su amor y su misericordia, estoy segura que con esa mirada preciosa, Dios la miró y le dijo: si supiera el que te pide de beber, no me preguntaría esto. El Señor le dice: tú me pedirías y yo te daría agua viva. La mujer le dijo que le diera de ese agua para que ella no tuviera que venir a sacarla del pozo. Ella en ese momento no entendió lo que el Señor le quería decir, del agua que el Señor le quería hablar. Ella le pedía su comodidad. Para ella decía, creyó en Jesús y decía que bueno, que Él me va a dar, no tengo que caminar tanto tiempo, no tengo que cargarme con el cántaro, pero el Señor le quería hablar de algo más precioso y más grande, de el agua de vida. Jesús le dice: mujer, llama a tu marido, y ella le contesta: Señor, no tengo marido. Y Jesús le dijo a la mujer: bien dices, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Ella se quedó maravillada de ver que Jesús sabía su vida, nadie se la había podido contar. Ella dijo: Señor, ¿eres tu profeta? Y ella en ese momento se dio cuenta de que Jesús era el Mesías. Y dejando su cántaro, dejó todo y fue a la ciudad para contarle a los hombres que había encontrado al Mesías. Hermana, a mí me ha impactado muchísimo esta historia, porque ella no pensó en el camino que los samaritanos iban a pensar que ella era una fornicaria, que qué podían pensar de ella. Ella no tuvo temor, ella no le preocupó lo que pensaran los demás, ella solo quería transmitir el encuentro tan grande que ella había tenido con Jesús. Muchos de los hombres de aquella ciudad creyeron por la palabra de la samaritana y vinieron corriendo a Jesús. Los discípulos le decían: Señor, come, estás cansado del camino. Pero el Señor era mucho más importante el que ellos creyeran en Él que su cansancio y su hambre. Y les predicó y muchos de ellos creyeron en la palabra de Dios. Hermanas, quiero compartirte mi testimonio. Mi historia empieza en el año 86. Yo era catequista en la iglesia católica de aquí de La Gangosa y mi hermano me habló del Evangelio y fue tan precioso para mí saber que Dios me amaba tal como era, saber que Él me perdonaba de todos mis pecados, saber que yo no tenía que hacer nada, sino que solamente creer en Él, que
fue un cambio radical en mi vida. Yo sabía que tenía que enfrentarme a muchísimas cosas porque no era fácil. Imaginaros cómo le explicaba a mi marido que yo ya no iba a ser más catequista, que me iba a reunir en una iglesia en Almería, cómo le explicaba a mi familia, aparte casi mucha parte de mi familia, que no iba a ir más a la iglesia católica, que la iba a dejar. Y cómo explicaba también a mi amiga que yo ya no iba a ir más a la iglesia porque yo había conocido un Dios todopoderoso. Pero hermana, fue tan precioso el encuentro que yo tuve con Jesús, que me recuerdo que iba en la moto, iba a trabajar, tenía una moto, iba en la moto a trabajar, y yo decía en mi espíritu, mira, no me importa, porque pasaba por el lado de mis vecinas, cuando se enteraron que yo me había convertido, no me hablaban, algunas de ellas le quitaban que se juntaran sus hijos con el mío, pensaban que era con los míos, con mis dos niños, pensaba que yo estaba en una secta. Pero yo cuando iba en la moto decía, no me importa que yo le diga buenos días y no me hable, no me importa nada, lo que yo he encontrado no me lo quita nada ni nadie. Entonces, pues empezó una lucha en mi vida, no fue fácil. Esto lo comparto porque sabemos que las bendiciones que tiene Dios para nosotros a veces no son fáciles, pero el ser obediente y el tomar una buena decisión trae muchas bendiciones a nuestra vida. Tuve que sentarme con mi esposo un día y decirle que que quería ir a Almería, que había cambiado de religión, y hermanas, no fue fácil. No fue fácil tomar esa decisión y él me decía que tenía que escoger entre el Señor y él. Yo miré al cielo y dije, Señor, yo lo más precioso que yo he conocido en mi vida no puedo dejarlo. Cogí a mis dos hijos, nos miramos mis dos hijos y yo y le dije, mira, yo nunca te voy a dejar porque te amo con todo mi corazón, pero al Señor tampoco lo puedo dejar, así que tú decides. Él se fue de la casa, en ese día se fue, me dijo que me dejaba y yo dije, Señor, no sé lo que tú vas a hacer con mi vida, pero yo no puedo dejarte ahora que he encontrado lo más grande de mi vida. Hermanas, qué grande es el Señor, porque al día siguiente vino a mi casa, me pidió perdón, me dijo que nunca más me iba a prohibir ir a la iglesia. No sé lo que el Señor trató con su vida, no sé lo que pudo pasar, nunca lo hemos hablado, pero le doy tanta gracia a Dios que nunca me ha impedido el ir a la iglesia, y hoy le doy gracias a Dios de que tengo a mis hijos, a mis nietos sirviendo al Señor. Entonces es muy importante que seamos obedientes a lo que dice su palabra, que ese río de agua viva, que nosotros lo podamos transmitir a los demás y ser obedientes a lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. En Juan 7:38 nos dice la palabra de Dios, dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso pasó en mi vida. Cuando yo creí, de mi interior corrían ríos de agua viva. Le doy gracias a Dios que tuve la valentía de enfrentarme a todos los obstáculos que se me pusieron en mi vida, y he podido testificar a mucha gente. El Señor me dio la oportunidad de tener un negocio donde podía testificar cada día, de poderle testificar a mis vecinas. Hoy me llevo muy bien con ellas saben de mi testimonio. Y yo muchas veces pienso y digo, Señor, si aquel día yo no hubiera sido valiente y hubiera creído a tu palabra y te hubiera creído a ti, tú hubieras usado a otra, pero gloria a Dios que tú me has querido usar a mí. Hermanas, tenemos que aprender de la samaritana, porque no le importó su pasado, no le importó, no tuvo miedo, porque muchas veces el Señor me ha hablado que no tenga miedo. No tenemos que tener miedo a nada, porque Él está con nosotros. Hemos encontrado lo más grande que podíamos encontrar, quien camina con nosotros, quien nos esfuerza, quien nos ayuda, Él es. Entonces no tenemos que tener miedo
a nada ni a nadie. Ella no le importó si la criticaban, no le importó qué iban a pensar, si podía estar mintiendo, no le importó. Ella hablaba de una verdad y no le importó nada. Y eso es lo que el Señor quiere hablaros a cada una de vosotras, estés en el lugar que tengas, que te encuentres en esta mañana. No tengas miedo de enfrentarte, no tengas miedo de hablar del Señor, no tengas temor de hablarle a tu esposo, no tengas temor de hablarle a tu hijo, no tengas temor de hablarle a tus vecinos, porque el Señor respalda su palabra. Hermana, en esta mañana quiero animaros a que toméis la decisión que tomó la mujer samaritana, que tomaron muchas hermanas a través de los siglos, que tomé yo en mi vida, de ser una mujer forzada y valiente y no mirar las montañas, sino ver a Jesucristo, ver que Él va con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién estará en contra nuestra? Vamos a orar en esta mañana. Sí, mi Dios Todopoderoso, te doy gracias, Padre amado, por cada una de mis hermanas que en esta mañana me está escuchando, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú le des la sabiduría, que tú le des la fortaleza, que tú le des el entendimiento, para que nos levantemos como mujeres esforzadas y valientes, para que nos levantemos como guerreras, para que no veamos el COVID, para que no veamos los problemas, para que veamos que tú estás con nosotras, para que veamos que tú vas delante de nuestra, para que veamos, Señor, que tú estás levantando en cada una de nosotras una mujer valiente. Tú nos ves como mujeres preciosas, Señor, mi Dios Todopoderoso. Tú no viste las dificultades en la mujer samaritana, tú no viste, Dios mío, que era una pecadora. Tú viste, Señor, una mujer salvada por ti, Padre amado. Gracias, Señor, por las cosas maravillosas que tú vas a hacer en cada una de mis hermanas. Gracias, Señor, porque por mi vida también, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana te damos. Amén y amén. Mis queridas hermanas, pues muchísimas gracias por escuchar esta pequeña enseñanza y os bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos pronto.